cuando ya el grado está avanzado, cuando llevamos varios meses, otras veces reciben los libros de texto a finales del ciclo. Todos estos son problemas que nos deben ocupar hoy día. Y obviamente, allí tenemos también la contaminación ambiental, los problemas derivados de la minería no sostenible en muchos países, la violencia que se transmite a través de los medios de comunicación y la violencia que vivimos cotidianamente en las familias, en las empresas, en las organizaciones sociales, en los grupos. Estos son los problemas que deben captar nuestra atención y no aquellos problemas que no son problemas, pero que los medios de comunicación los generan como tal. Ahí está el famoso problema del túnel. Para resolver estos problemas tenemos que trabajar de manera colaborativa, porque son problemas que tienen múltiples factores en juego. No son problemas que los pueda resolver un líder o un padre de familia o un docente o un directivo con compromiso. Estos problemas requieren que todos nos unamos, que coloquemos nuestra contribución en cualidades, en compromiso, en el deseo de mejorar continuamente, como lo demostramos los docentes y los directivos de Latinoamérica, como lo estamos demostrando en este Congreso. Y es por ello entonces que voy a compartirles algunas reflexiones sobre lo que nosotros hemos aprendido en la práctica del trabajo colaborativo. Desde nuestra propia práctica como profesores y también acompañando a profesores en los diferentes niveles, visitando escuelas y colegios en regiones apartadas, recorriendo diferentes países de Latinoamérica, del Caribe, de Europa, de Norteamérica, buscando identificar cuáles son aquellos elementos que realmente tienen impacto para la colaboración y que la colaboración nos permita resolver estos problemas. Entonces, de eso es que les voy a hablar. Y de eso es que espero y los invito a ello, que reflexionemos y que busquemos acciones para la mejora continua. Específicamente, voy a trabajar los siguientes elementos en la secuencia didáctica. Ustedes saben, los que son profesores y los que también han podido profundizar un poco en lo que es la planeación didáctica, que hay muchos modelos para planear una secuencia didáctica. Atrás quedó el modelo de tener 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Hoy día hay diferentes perspectivas, incluyendo esa. En esta exposición voy a comenzar con la meta. ¿Cuál es la meta que vamos a lograr acá, en este corto periodo de tiempo? Luego, ¿qué problemas hay en el trabajo colaborativo? Después me voy a referir al concepto del trabajo colaborativo desde la socioformación. Una vez abordemos el concepto, entonces profundizaremos en cómo aplicar el trabajo colaborativo a nivel de las instituciones oficiales, de lo macro a lo micro, hasta llegar a los directivos, los docentes, las familias, las comunidades y las empresas. Con base en ello abordaré un ejemplo reciente,
de cómo el trabajo colaborativo lleva a la transformación de instituciones educativas, de los directivos, de los docentes y de las familias. Un ejemplo que estuvimos sistematizando en la visita a una escuela aquí en México. Para terminar con esta pregunta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros para mejorar en el trabajo colaborativo? Porque siempre es posible dar un paso adelante en el desarrollo del talento. Así tengamos muy buen trabajo colaborativo en este momento, es posible avanzar más con la creatividad, con la contribución de otras personas, con las propias reflexiones, con la formación a nivel de la teoría y de la metodología. Entonces, con esta última pregunta finalizaremos este espacio de trabajo. Ven ustedes entonces que hay una secuencia didáctica en 6 momentos, donde inicialmente vamos a tener claridad de qué vamos a lograr, luego vamos hacia nosotros a hacer un diagnóstico que cabe dentro de lo que es el análisis de saberes previos en la cotidianidad. Posteriormente abordamos el concepto, luego la y que implican la gestión del conocimiento en diferentes fuentes. Como ustedes pueden ver, la sociedad del conocimiento no depende exclusivamente de las tecnologías de la información y la comunicación, como sí depende la sociedad de la información. La sociedad del conocimiento es el reto que tenemos los directivos, los profesores, los investigadores, los asesores, las familias y la comunidad para construir. En esta perspectiva es que se requieren nuevos enfoques y modelos que respondan a los retos de esta sociedad, porque los enfoques y modelos que hemos tenido como base en Latinoamérica se construyeron fue bajo los planteamientos de la sociedad industrial y de la sociedad de la información. Casi no hay enfoques y modelos que respondan a lo que es el ciudadano en la sociedad del conocimiento. Y los que hay apenas se están construyendo y validando a nivel mundial, como ya lo mencioné anteriormente. Con la socioformación, lo que estamos buscando es crear una comunidad que ante todo se base en las buenas prácticas para contribuir a formar ciudadanos para la sociedad del conocimiento. Y en esta perspectiva estamos participando personas de diferentes países. Cuando hablamos de socioformación, y voy a profundizar más adelante en ello, tengo otras 2 intervenciones a lo largo del día de hoy, entonces aquí no voy a comentar las bases teóricas y epistemológicas, sino simplemente voy a hacer un resumen. Cuando hablamos de socioformación nos estamos refiriendo ante todo al emprendimiento de proyectos globales, a nivel de ministerios de educación o secretarías de educación, proyectos institucionales, proyectos de área, pero ante todo, proyectos formativos que involucran a los estudiantes, a sus familias, a las comunidades, a las empresas y a los directivos, con colaboración, con ética y buscando el mejoramiento continuo. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros en la socioformación. Quienes estamos en esto, este es el principio básico que hace que conformemos una comunidad en continuo crecimiento a nivel de Iberoamérica. Y entonces en la socioformación tenemos un concepto de colaboración construido colectivamente. Vamos a ver otro video que refleja muy bien qué es lo que queremos decir por trabajo colaborativo en la socioformación.
El que sigue, por favor. Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la liga. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La liga estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado también el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Bien, esta es la esencia del trabajo colaborativo y de la socioformación. Hay un problema que hay que resolver, como en este caso la elaboración de un mueble para la satisfacción de una necesidad. Eso mismo lo abordamos en la socioformación. Nos ocupamos de los problemas que hay que resolver: la violencia, la desnutrición, la obesidad, la falta de cultura política en los ciudadanos, la falta de emprendimiento industrial, la pobreza, la contaminación ambiental, el bullying, los problemas que tenemos los profesores, los directivos, los padres de familia, los líderes. Y una vez identificamos los problemas, buscamos cómo nos articulamos para resolverlos, qué fortalezas tenemos para aplicarlas en la resolución de ese problema. No nos enfocamos en las debilidades o en los defectos o en los errores, sino en las fortalezas. Y con las fortalezas vamos buscando que esas posibles falencias que tengamos se vayan superando. Esta es la esencia. Entonces, ya en la parte conceptual quedaría así. Primero, identificamos un problema que tenga una necesidad concreta, que motive a su resolución. Segundo, nos reunimos varias personas, 2, 3, 4, 20, 200, 1000 o miles, para resolver ese problema. En el trabajo colaborativo no se depende de que haya equipos. Se puede hacer trabajo colaborativo sin equipos. Ese es uno de los cambios en el paradigma teórico, porque siempre se ha hablado de que se requieren equipos para hacer trabajo colaborativo. Hoy día, en diferentes experiencias, se ha podido demostrar que se puede hacer trabajo colaborativo sin que haya equipos formales. Cuando hay un problema claro, cuando deseamos resolverlo, cuando le apostamos a su resolución, colocando lo mejor de nosotros, nuestras mejores cualidades.
Y eso lo podemos hacer como profesores. Vimos en el video antes de esta conferencia cómo las cualidades que tenemos los profesores son la base para la formación integral. Pues bien, también son la base para el trabajo colaborativo, para que esos problemas se resuelvan considerando todas las variables que están en juego. En tercer lugar, el trabajo colaborativo implica que articulemos las actividades, que las concatenemos, como se hizo en el video, lo que se hace con el martillo, con la lija, con el serrucho. Y finalmente, que haya metacognición, es decir, que se produzca el mejoramiento continuo, que también apareció en el video. Vieron que al principio había dificultades para que todas las herramientas se unieran, pero luego comenzaron a hacer metacognición y mejoraron, se dieron cuenta que podían trabajar de manera colaborativa y entonces lo hicieron. Así tenemos que trabajar cotidianamente, reflexionar cómo estamos articulando las actividades para resolver los problemas y mejorar con acciones concretas. Entonces, esta es la definición sencilla de trabajo colaborativo. Ustedes pueden encontrar una definición mucho más completa en libros y en artículos en revistas indexadas que se han sacado en los últimos 3 o 4 años, si desean profundizar. Vamos ahora con la cuarta pregunta. Recordemos que llevamos una secuencia didáctica. ¿Cuáles son los ejes claves para aplicar el trabajo colaborativo de la socioformación? A partir de las diversas experiencias que hemos sistematizado, hemos podido detectar que para aplicar el trabajo colaborativo básicamente necesitamos 5 elementos. Primero, identificar el problema, pero un problema real, un problema que implique el mejoramiento de las condiciones de vida, no un problema ficticio, no un problema creado para tapar otros problemas. Un problema que nos motive a su solución, que nos impacte. Entonces, esto requiere de la sensibilización. Nosotros, por ejemplo, en muchas universidades donde hemos encontrado que hay dificultades para que los investigadores se unan en equipos y conformen cuerpos colegiados. Empezamos por esto, por el problema y la sensibilización frente a los problemas. Y esto nos ha sido bastante efectivo para potenciar la conformación de cuerpos colegiados. Y también en las instituciones educativas para conformar grupos de estudio, de mejoramiento, de desarrollo de competencias docentes y de desarrollo de competencias directivas. También es la base para transformar las instituciones educativas, que es una prioridad en el enfoque socioformativo. Porque nosotros nos ocupamos tanto de lo macro como de lo micro. Y hoy día trabajamos con varios países latinoamericanos en los procesos de reforma educativa desde la socioformación. El segundo eje es tener un plan de acción acordado. A ver, está este problema. ¿Qué actividades vamos a hacer para resolverlo? ¿Y qué actividades va a hacer cada uno? A veces nos podemos distribuir actividades, otras veces una misma actividad la hacen varias personas o todas las personas. Eso hay que establecerlo en este plan de acción, donde también hay que agregar el tiempo, los recursos y los espacios, y comprometernos a ejecutarlo, porque en Latinoamérica es muy común que desarrollemos planes y que luego se queden en el papel. Es preferible tener planes de acción más sencillos, pero que se ejecuten, que se lleven a la realidad y que podamos evaluar sus efectos. Y esa recomendación también se las doy a ustedes como integrantes de universidades, escuelas, colegios, como directivos, docentes, asesores e investigadores. Tercero, trabajar con metacognición. Este es un término que también se malinterpreta con mucha frecuencia, porque se refiere la metacognición a hacer reflexiones. Entonces,
A mí me preguntan, ¿usted hace metacognición? Y uno a veces tiende a decir sí, porque yo reflexiono, porque yo hago buenos propósitos. Eso solamente es una parte de la metacognición. La metacognición requiere reflexión, pero también acción. Acción en la realidad, en los actos. Entonces el trabajo colaborativo requiere acción. Si ya no nos dimos cuenta de que entre varios compañeros no hay diálogo, vamos a comenzar a dialogar, vamos a comenzar a compartir nuestras expectativas, nuestras visiones, a ver en qué estamos de acuerdo. Y en ese punto de acuerdo, entonces comenzar a hacer un plan de trabajo a partir de un problema. Cuarto, sinergia. La sinergia se refiere a complementar nuestras fortalezas. En el video que vimos antes de esta conferencia, se hablaba de una serie de cualidades de los profesores. Esas cualidades a veces están más desarrolladas o menos desarrolladas. Lo importante es que nos unamos en esas cualidades y también en las competencias docentes, y lo mismo para los directivos, unirnos en esas competencias para que así podamos contribuir con impacto a la resolución de los problemas. Hay sinergia en el trabajo colaborativo cuando la resolución de un problema tiene mayor impacto que la resolución de ese problema por parte de una sola persona. Entonces, esta es una clave importante. Por ejemplo, si estamos en una escuela y hay un alto número de casos de bullying, entonces, el trabajo colaborativo tiene impacto si uniéndonos entre todos, los profesores, directivos, familias, comunidad y estudiantes, prevenimos el bullying en mayor grado que lo que pudiese hacer un profesor o un grupo de profesores o un grupo de padres de familia o un grupo de estudiantes o los directivos. Ese es un elemento estratégico en la sinergia. Cuando realmente se da, el impacto se ve reflejado en la resolución de los problemas. Y eso puede llegar a impactar hasta países. Fíjense, hay países que en estos momentos han logrado todo un trabajo colaborativo para transformar el sistema educativo. Más que cualquier país latinoamericano en las mismas condiciones socioeconómicas, como por ejemplo Sudáfrica. Sudáfrica hace 8 años estaba en una situación similar a la mayoría de países latinoamericanos. Lo mismo que estuvo Vietnam en la década de los años 70. Hoy día Sudáfrica ha logrado una visión clara del sistema educativo que requiere, y cada día los diversos actores se unen más para lograr ese sistema educativo, mediante la colaboración, mediante el abordaje de problemas. Entonces se puede ver que en Sudáfrica cada vez hay una mayor articulación entre los políticos, los directivos, los docentes, las familias, los líderes comunitarios, los empresarios y los investigadores. Y eso se ve reflejado en una continuidad en las políticas, independientemente del sistema político que se tiene. Y Sudáfrica tiene unas condiciones muy parecidas a muchos países latinoamericanos, con la diferencia de que han podido lograr el inicio de un trabajo colaborativo, y si siguen así van a estar en la misma situación de Vietnam, que comenzó también como un proceso de trabajo colaborativo en los años 70. Y Vietnam se le ha pasado a muchos países europeos, al mismo Estados Unidos en calidad educativa, y eso se ve reflejado en las pruebas PISA. Por la visión, por identificar con claridad los problemas que hay que resolver, por unirse los diferentes actores, y eso es lo que busca la socioformación. No ocuparse de la persona individual, no dirigirse al estudiante, al docente, al directivo, sino al sistema,
a la articulación de todos los actores para resolver los verdaderos problemas del sistema educativo y no supuestos problemas que han pretendido resolver la mayoría de reformas que se han hecho en Latinoamérica y que ya vemos que se están haciendo nuevas contrarreformas porque las que se hicieron hace algunos años no sirvieron. Entonces, esto nos debe llevar a comenzar a ocuparnos realmente de cuáles son las necesidades que hay que abordar para que nos integremos en torno a esas necesidades. Y por último, un elemento clave del trabajo colaborativo es la comunicación asertiva. O sea, no podemos hacer trabajo colaborativo con los gritos, con el maltrato, si no nos escuchamos, si no tratamos de comprendernos, si no respetamos al otro, si no nos expresamos y nos quedamos a toda hora callados. Entonces, este también es un requerimiento, la comunicación asertiva. Comentar, compartir cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras dificultades. Buscar los acuerdos sobre lo fundamental. Entender que no tenemos que hacer un acuerdo sobre todo, porque somos diferentes. Que podemos hacer acuerdos sobre lo básico y eso puede ayudarnos mucho a transformar los sistemas educativos. Entonces, estos elementos, en diferente orden, nosotros los trabajamos en diferentes niveles, con los estudiantes, con los docentes, con las familias, con los directivos, con las instituciones y también con los ministerios de Educación Nacional o con las secretarías de Educación. Concretamente, esto se ve reflejado en la metodología de proyectos. Entonces hacemos proyectos globales a nivel nacional, proyectos regionales, proyectos locales, y en esos proyectos vamos integrando a los diferentes actores. Como ya les dije, nosotros no trabajamos con un actor en específico, sino buscando la unión de fuerzas, de fortalezas. Eso es lo que más resultados ha dado a nivel mundial y también en Latinoamérica. Las mejores experiencias de transformación educativa en Latinoamérica parten de que hay proyectos sólidos, con continuidad. El trabajo colaborativo no se da en el aire. El trabajo colaborativo no se da con buenos propósitos. El trabajo colaborativo no se da porque tengamos competencias para trabajar de manera colaborativa. Eso nos puede servir un mes, un semestre, un año, quizás 2 años, 3 años, pero luego se apaga. El trabajo colaborativo tiene impacto si se da en el marco de proyectos que resuelvan problemas que realmente tengan que ver con las necesidades vitales. Y la educación es una necesidad vital, pero cuando se le ve así y es valorada por toda la sociedad. Si solamente es valorada por unos cuantos actores como los profesores, los directivos y los padres de familia, no vamos a lograr grandes cambios. Entonces, en el marco de los proyectos, buscamos que las actividades estén concatenadas, que nos juntemos para resolver los problemas, que vayamos haciendo evaluaciones y que a partir de esas evaluaciones implementemos mejoras. Nosotros especialmente trabajamos los siguientes elementos en los proyectos socioformativos. Acordamos una meta sencilla, a corto o mediano plazo. Ubicamos el problema del contexto que vamos a resolver. Establecemos las evidencias que nos permitan determinar cómo se ha resuelto ese problema. Esas evidencias las evaluamos con instrumentos y obviamente para hacer todo esto necesitamos que las actividades estén concatenadas. Esto lo trabajamos en el aula, esto lo trabajamos en las instituciones, lo trabajamos con las familias, con las comunidades, con las empresas. Es la misma metodología. Pueden ser proyectos socioformativos pequeñitos, de unas cuantas horas, de unos cuantos días, proyectos socioformativos de 1 mes, 2 meses, 1 semestre, 1 año, varios años, proyectos socioformativos que integren, por ejemplo, todo un ciclo como la educación secundaria, o la educación media superior, o la universidad a nivel de la licenciatura, o a nivel de la maestría o del doctorado. Y tenemos una herramienta que es una planeación en forma de una W, donde trabajamos todos estos elementos.
de manera colaborativa. Esto se hace entre los diferentes actores. Aquí acordamos qué problema se va a resolver, con qué competencias, cuáles son las evidencias que van a permitir determinar que sea resuelto ese problema, cuál va a ser la contribución de los diferentes actores a la resolución de este problema. Este formato pues está en diferentes documentos en internet, en videos que han subido también profesores de diferentes países de Latinoamérica. Entonces no es necesario que copien nada. Vamos ahora al ejemplo. ¿Cómo podemos ilustrar esto que estamos comentando? Lo que más hemos aprendido en la socioformación es que un enfoque, un modelo educativo que pueda impactar en Latinoamérica requiere basarse en experiencias concretas que ya se estén ejecutando. Porque lo que hemos tenido por años o por siglos en Latinoamérica son enfoques o modelos educativos que se han elaborado por fuera de nuestro contexto. Es muy común que en la mayoría de congresos educativos una de las grandes críticas sea esta: que las reformas que hemos implementado y que estemos implementando siguen enfoques o modelos construidos en otros entornos. Pues bien, la socioformación es una de las respuestas latinoamericanas a esta crítica, a este vacío. Y la socioformación se está construyendo con base en experiencias que están en marcha, que están mostrando resultados. Entonces les voy a compartir una de estas experiencias. Vieron que cuando yo compartí los problemas reales, no los problemas que nos venden los medios de comunicación o que quieren que nos dediquemos a esos para ocultar otros problemas. Entre los problemas reales hay un problema muy importante, y es que muchas familias no tienen un hogar digno. No sé si alcanzaron a visualizar al inicio, pero en Latinoamérica todavía hay muchas familias que viven en casas de cartón, de plástico, y eso ya es muy bueno, que viven a la intemperie. Aquí en México, aquí en Jalisco, hace 15 días tuve la oportunidad de visitar una red de colegios, fíjense, una red de colegios privada, y me comentaban que en alguno de los entornos donde viven los estudiantes hay familias cuyas casas son de cartón o están basadas en cartón. Esos son los problemas que hay que tomar para hacer trabajo colaborativo y para transformar los procesos de educación. No la teoría, porque la teoría ya está muy bien fundamentada. Lo que necesitamos son estos problemas y acordar cómo los vamos a resolver. Y entonces fíjense, en esta red de colegios, uno de los proyectos socioformativos que implementaron aquí en Jalisco, en el tercer grado de secundaria, fue comenzar con los estudiantes a buscar medios alternativos de construcción de las casas para ayudar a estas familias, integrando ciencias 3, español 3, inglés 3, tecnologías y en general todas las asignaturas, con un reto: que la construcción sea amigable con el ambiente, es decir, que sea sustentable. Pues bien, se hizo el proyecto, los estudiantes fueron a visitar a esas familias
identificaron sus necesidades, pero también identificaron los posibles elementos que podrían servir para superar esas dificultades. Haciendo trabajo colaborativo con los profesores, con los directivos, con las familias y buscando el apoyo de las instituciones oficiales. Fíjense, estudiantes de secundaria. Comenzaron a trabajar y en ese proceso encontraron diferentes alternativas sustentables y a bajo costo que podrían servir y las implementaron. Por ejemplo, comenzaron a fabricar ladrillos utilizando cáscaras de nuez. Otros equipos comenzaron a buscar el empleo de las botellas PET o de plástico para apoyar los procesos de construcción y así sucesivamente. Y ese mismo proyecto lo identificamos en otro estado de aquí de México. Entonces les voy a compartir también otras líneas que encontramos en este proyecto. Se titula así: construimos una vivienda digna y sustentable. Inició en Ciencias 3 y a partir de Ciencias 3 se integraron otras asignaturas. Se acordó la meta. Implementar acciones sustentables con base en la colaboración que ayuden al mejoramiento de las viviendas. Se estableció el problema. Un problema en la socioformación es una necesidad que implica su resolución, que implica una acción que permita satisfacerla con creatividad y con análisis. En este sentido, entonces, un problema comprende la necesidad y el propósito. Y este fue el problema que se estableció. Se pudo determinar que en un sector más del 35% de las familias no tenían una vivienda digna, porque la mayor parte era con plástico, con cartón. Además que eran viviendas muy frágiles. El propósito fue implementar una acción constructiva de bajo costo, sustentable y que mejorase la calidad de vida de las familias. Fíjense, esto comenzó en Ciencias 3. Causó tanta sensibilización al problema, la identificación del problema, que se unieron todos los demás profesores. Y esto no se quedó en el plano teórico, sino que también se llevó a la práctica. Y los estudiantes comenzaron a experimentar diferentes medios de construcción de viviendas con el principio de ser sustentables y a bajo costo. Vamos ahora con las evidencias. El trabajo colaborativo tiene que demostrarse con productos. Entonces, veamos los productos que se propusieron lograr en este proyecto. Primero, un informe de cartografía conceptual sobre lo que es una vivienda sustentable. Aquí se estaría abordando la parte teórica. Es muy común encontrar una crítica a los proyectos y es que no abordan los conceptos. Pues miren, aquí se están abordando los conceptos con una estrategia puntual para ello. Segundo, un registro fotográfico de los medios de construcción alternativos que efectivamente implementaron los estudiantes. Tercero, un informe escrito del proyecto, desde el inicio hasta el final. Y cuarto, un registro del trabajo colaborativo de los estudiantes mediante actas, videos y audios, para evaluar cómo se fueron integrando. Estas cuatro evidencias
posibilitaron evaluar la mayoría de aprendizajes esperados de las asignaturas que se integraron en un bloque. Luego, para cada evidencia se elaboraron instrumentos de evaluación. Voy a pasar esto de manera muy rápida. A lo largo del día vamos a tener otras intervenciones más teóricas, entonces voy a profundizar en estos elementos. Para la evidencia 1, que fue una cartografía conceptual de la vivienda sustentable, se elaboró, bueno, si tienen dudas sobre la cartografía conceptual, también en internet tenemos muchos libros y manuales sobre esto, y en YouTube también hay videos de profesores aplicando la cartografía conceptual. Entonces se elaboró una lista de cotejo para evaluar cómo los estudiantes se iban apropiando del concepto de sustentabilidad a lo largo del proyecto. Segunda evidencia, registro del proyecto con imágenes y videos. Para esto, pues miren, aquí están los diferentes registros. Se ensayó con las botellas PET o con el PET, rellenándolas de material que había en la comunidad. Se ensayó haciendo ladrillos con cáscara de nuez, con cáscara de otras fuentes. Se muestra cómo avanzaron en los ladrillos. Se hicieron hasta partes de una vivienda con material reciclado. Bien. En el informe escrito del proyecto se elaboró una rúbrica donde se analizan todos los componentes del informe escrito y ahí se integró español. Tiene una rúbrica. Esta rúbrica la tienen los estudiantes desde el inicio, con esto se van autoevaluando y también coevaluando. Bueno, voy a pasar esto muy rápido, es simplemente compartirles esta experiencia. La evidencia 4 fue el registro del trabajo colaborativo, que es lo que más nos interesa. En la socioformación tenemos varios instrumentos para evaluar el trabajo colaborativo. Uno de los instrumentos más sencillos es una rúbrica sintética global, como esta que ustedes ven en la pantalla. También hay varias publicaciones donde se presenta esta rúbrica por si la desean utilizar. Con esta rúbrica los estudiantes se van autoevaluando desde el inicio sobre cómo van avanzando en el trabajo colaborativo. Esto les permite identificar logros, pero también aspectos a mejorar y luego que ejecuten esos aspectos, que eso se vea en los actos. Y por supuesto tenemos las actividades. Se acordaron las actividades con los estudiantes, con las familias, con los profesores, con los directivos y también con varias instituciones de la sociedad que participaron en este proyecto. Una pequeña síntesis de las actividades es que hubo un diagnóstico de los problemas de construcción, se identificaron qué recursos había en la comunidad para favorecer estos procesos de construcción alternativos, se elaboraron informes escritos, hubo experimentación sobre los diferentes medios de construcción alternativa a bajo costo entre los estudiantes de secundaria, hubo análisis de la calidad de esos medios de construcción y así sucesivamente. Bien. Durante el proyecto se manejaron los diferentes procesos de evaluación socioformativa. Como ustedes han podido ver, la autoevaluación de los estudiantes con la rúbrica, con la lista de cotejo, la coevaluación entre pares, pero también la coevaluación entre familias, entre docentes, entre directivos, como es el principio de la socioformación. Hubo también heteroevaluación, hubo también socioevaluación de la comunidad para ver el impacto del proyecto. Y con esto entonces llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué acción vamos a implementar para mejorar el trabajo colaborativo con base en estas reflexiones? ¿A qué nos comprometemos? Tenemos una dificultad. ¿Cómo vamos a contribuir a resolverla? A partir de este congreso, o aquí mismo en el congreso. Pero que sea una acción sencilla, que sí la podamos implementar.
Y para estimular a esa ejecución, les voy a compartir este último video. Por favor, para que lo visualicemos bien y apaguemos el grupo. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है Muy bien, yo creo que aquí está reflejada la filosofía del trabajo colaborativo, de lo que es tener en cuenta experiencias concretas, de lo que nos enseñan los niños. Ellos nos enseñan a trabajar de manera colaborativa, nuestros estudiantes. Dicen, hay un problema, y ese problema fue identificado por un chico. Al principio, este no es mi problema. Recuerden que eso lo estuvimos analizando al comienzo de esta exposición. Este no es mi problema. Pero el estudiante dijo, este sí es mi problema. Y con eso se fueron articulando otros compañeros y después la comunidad. Pues así requerimos en la sociedad que nos vayamos uniendo para resolver los verdaderos problemas que tenemos en las aulas, en las escuelas, en las comunidades, en las familias, en nuestros países, en nuestro continente y a nivel mundial. Para finalizar, me gustaría hacer una pequeña síntesis de lo que abordamos. Primero, tener en cuenta un problema. Segundo, ubicar un proyecto que tenga continuidad, como este proyecto de los estudiantes para mejorar las condiciones de vivienda de una comunidad con bajos recursos económicos. Tercero, aprender con el ejemplo, como lo acabamos de ver en este video. A veces el ejemplo está donde menos lo esperamos. Y por último, aplicar la metacognición. Todos podemos mejorar el trabajo colaborativo. Muchas gracias.